Bienvenidos al Callejón del Terror. Comenzamos. Hola amigos, mi nombre es Juan. Quiero compartir con ustedes mi historia paranormal. En esos días vivía en Ciudad de México y trabajaba como taxista, recorriendo las calles de día y de noche, viendo pasar a toda clase de personas. Era un trabajo agotador, pero me había acostumbrado a las largas jornadas y a las historias que cada pasajero dejaba. En las noches, la ciudad tomaba otra cara, y aunque la mayoría de la gente solo buscaba regresar a casa, de vez en cuando encontraba pasajeros extraños que rompían la rutina. Esa noche en particular estaba ya pensando en regresar a casa, agotado y con ganas de descansar. Había tenido un día pesado, y lo único que quería era dar un último viaje tranquilo, como de costumbre, y luego apagar el motor para finalmente dormir. Estaba listo para regresar a casa, cuando vi a una chica en una esquina, parada bajo una farola. Era joven, delgada, y tenía una expresión de tristeza que no pude ignorar. Vestía de negro, y su mirada estaba perdida en el suelo. Subió al taxi sin decir una palabra, así que intenté romper el hielo. «Buenas noches», le dije, mirándola por el retrovisor. «¿A dónde la llevo?». La chica apenas levantó la vista y respondió en un susurro: «Al panteón». No pude evitar un ligero escalofrío. No es común que alguien quiera ir a un panteón tan tarde, pero no hice preguntas. Algo en su tono me hizo sentir que era importante para ella, así que solo asentí y puse el auto en marcha. Mientras conducía, el silencio en el taxi se sentía pesado. La chica miraba por la ventana, y su expresión de tristeza me dio un poco de lástima. Después de unos minutos, intenté iniciar una conversación para aliviar un poco la tensión. «Perdón si soy indiscreto, pero ¿todo bien? No es común ver a alguien tan tarde camino al panteón». La chica se quedó en silencio por unos instantes y luego, sin mirarme, respondió: «Voy a ver a alguien». Aquellas palabras me dejaron un nudo en la garganta. Había algo extraño en la forma en que lo dijo. Aún así, traté de concentrarme en manejar y no hacer más preguntas. Al cabo de unos minutos, noté que la expresión de la chica cambiaba. Parecía menos triste, incluso una leve sonrisa apareció en su rostro. Llegamos al panteón. Ella sacó dinero, me pagó y bajó del taxi sin decir nada más. La observé mientras cruzaba la entrada y se perdía entre las sombras de las tumbas. Algo en su paso, en la calma con la que se movía, me inquietaba, pero intenté no pensar mucho en eso. Me quedé en el taxi esperando unos minutos. Miré el reloj, y cuando ya había pasado casi media hora, la preocupación empezó a ganarme. Era un lugar desolado, y no quería dejar a una chica sola allí. Así que salí del auto y, con la linterna del celular en mano, me aventuré dentro del panteón para buscarla. Caminé entre las tumbas, llamándola. El silencio era casi sepulcral, y mientras avanzaba, sentía que el ambiente se volvía más y más pesado. La sensación de que algo no estaba bien me envolvía, pero aún así, seguí buscando. Después de dar varias vueltas, me di cuenta de algo aterrador: estaba solo. No había rastro de la chica en ningún lado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentía una presencia extraña, un frío que parecía calarme hasta los huesos. Un impulso me hizo correr de regreso al taxi, sin mirar atrás. Encendí el motor y me alejé de allí lo más rápido que pude. Días después, mientras trabajaba, una señora se subió a mi taxi. Cuando me pidió que la llevara a una colonia específica, me di cuenta de que era la misma de donde había recogido a la chica aquella noche. La curiosidad me ganó, y sin pensarlo, le pregunté: «Disculpe señora, ¿conoce usted a una joven de cabello largo, delgada, que vive en esa calle? La llevé hace unos días al panteón, pero no la vi salir». La señora me miró con una expresión de sorpresa y luego bajó la vista. «¿Se refiere a la chica de la Casa Blanca?», me preguntó, como si intentara confirmar algo. «Sí, creo que es ella. La llevé al panteón hace poco. Parecía muy triste,
Pero luego, me detuve, dándome cuenta de que la historia no tenía mucho sentido. La señora suspiró y su voz se tornó seria. Esa joven ya no está con nosotros. Hace unas semanas, se quitó la vida en su casa, ya que no pudo superar la pérdida de su madre, y fue sepultada en ese mismo panteón. Un escalofrío me recorrió. Las manos me temblaban en el volante. ¿Cómo podía ser posible? Yo mismo la había llevado. La señora notó mi expresión y, con voz baja, añadió: no pudo haber sido ella joven. Como le comento, tiene unas semanas que falleció. No pude decir nada. La imagen de aquella chica y su sonrisa extraña seguían grabadas en mi mente. Cuando dejé a la señora, no podía ni pensar. Fui directo a casa y le conté todo a mi esposa, quien me escuchó con una mezcla de incredulidad y miedo. Juan, debes llevar el taxi a bendecir, me dijo finalmente, mirándome con seriedad. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de ese panteón, evito mirar hacia adentro. A veces, siento que alguien se sienta en el asiento trasero cuando no hay nadie. Me pregunto si fue real o si simplemente fue el susto más grande de mi vida. Me llamo Andrés, soy taxista en la Ciudad de México. Llevo años en este oficio, y créanme, he visto de todo. Pasajeros borrachos, parejas peleando, gente hablando sola. Pero nunca pensé que viviría algo como lo que pasó aquella noche. Era un turno como cualquier otro, y ya estaba pensando en regresar a casa. El frío empezaba a calar fuerte, y la ciudad estaba extrañamente silenciosa. Justo cuando estaba por dar la vuelta hacia mi colonia, vi a un hombre en la acera levantando la mano. Era joven, bien vestido, con una expresión extraña en el rostro. Frené y lo dejé subir. Buenas noches, ¿a dónde lo llevo?, le pregunté mientras lo miraba por el retrovisor. A la colonia San Miguel. Por favor, respondió con voz baja, apenas audible. Había algo raro en su tono, pero no quise darle mucha importancia. Encendí el taxímetro y comencé a manejar. La ciudad parecía aún más desierta mientras avanzábamos, y de alguna forma, el silencio entre nosotros se sentía incómodo. Después de unos minutos, el hombre rompió el silencio, hablando como si no estuviera realmente consciente de que yo estaba ahí. Es extraño regresar a un lugar que ya no es tuyo, ¿verdad?, dijo, mirando por la ventana, como si hablara solo. Lo miré por el retrovisor, dudando si debía contestarle. A veces uno tiene que actuar como psicólogo para los pasajeros, así que intenté seguir la conversación. Bueno, a veces la ciudad cambia tanto, que uno siente que ya no encaja, le respondí, intentando sonar casual. Él asintió lentamente, con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, casi como si estuviera recordando algo doloroso. Hace tiempo viví aquí, en San Miguel, pero me fui y ahora solo quiero volver a casa. Sus palabras me dejaron un nudo en la garganta. Tenían un tono de despedida, de alguien que había dejado algo importante detrás. Intenté concentrarme en manejar, pero la inquietud me seguía, y cada vez se hacía más intensa. Sentía un frío raro en el taxi, como si de pronto el aire se hubiera vuelto helado. Subí la calefacción, pero nada cambiaba. El ambiente seguía siendo gélido y denso. Casi llegando a la colonia, miré de reojo hacia el asiento trasero, y el pasajero aún estaba ahí, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Pero cuando volví a mirar al frente, y luego al retrovisor, el asiento estaba vacío. Frené en seco. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor frío me recorría la frente. Volteé hacia el asiento trasero, pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, y la calle desierta. Me bajé del taxi, revisando a mi alrededor. No había rastro del hombre. Era como si se lo hubiera tragado la noche. Con el corazón latiendo desbocado, subí de nuevo al taxi, tratando de pensar que quizás solo estaba cansado y había imaginado todo. Pero cuando miré el asiento trasero,
noté algo extraño. El asiento estaba húmedo. Regresé a casa esa noche con un peso en el pecho, incapaz de sacarme de la cabeza la imagen del pasajero desaparecido. Al día siguiente, todavía inquieto, le conté lo ocurrido a un compañero de trabajo. Él escuchó mi historia en silencio y, al terminar, me miró con seriedad, visiblemente incómodo. Andrés, hace unos años ocurrió un accidente en esa zona, dijo en voz baja, como si no estuviera seguro de contarme el resto. Un hombre joven había solicitado servicio para la colonia San Miguel. Durante el trayecto, el conductor perdió el control y volcó. Pero el pasajero falleció en el lugar. Desde entonces, algunos dicen que se aparece de vez en cuando, intentando llegar a su destino, pero antes de llegar desaparece. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Todo parecía encajar de una manera inquietante, el tono melancólico de aquel hombre, y su deseo de volver a casa. Desde esa noche, cada vez que alguien se sube a mi taxi en la oscuridad, no puedo evitar mirar de reojo al asiento trasero, esperando no volver a ver a aquel pasajero que solo quería regresar a casa, aunque ya nunca podría hacerlo. Gracias por tomarte el tiempo y compartir esta gran historia. Hay muchas historias por contarse. Envíanos la tuya. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el callejón del terror. Hasta la próxima.